¿Cómo se convierte la humillación pública más grande en la historia del deporte en el movimiento empresarial más brillante de tu carrera? Imagina que te deportan de un país, te tildan de amenaza para la salud pública y te despojan de la oportunidad de hacer historia. Todo mientras el mundo entero te observa. Para cualquier atleta, esto sería el fin. Pero para Novak Djokovic, fue solo el comienzo de su verdadero imperio. Esta no es la historia de un tenista. Es el manual de estrategia de un hombre que aprendió a convertir el odio mundial en un activo de $240 millones. Por lo tanto, si crees que sabes cómo funciona el éxito, prepárate, porque la verdad que se esconde detrás del serbio más odiado y rico del tenis te hará cuestionar todo lo que dabas por sentado sobre el poder, el dinero y la opinión pública. Todo culminó en enero de 2022. Djokovic, el rey indiscutible del tenis, llegó a Melbourne para defender su corona en el Abierto de Australia, pero en lugar de una bienvenida triunfal, encontró una celda de hotel para refugiados y una batalla legal que paralizó al mundo. Durante 11 días, el planeta entero debatió sobre su cuerpo, sus decisiones y su derecho a competir, mientras él, aislado en una habitación del Park Hotel, intentaba entrenar en el espacio reducido entre la cama y la pared. La comida era tan mala que, según contaría más tarde, le dieron un sistema de puntos para elegir artículos. Pero cuando seleccionó su pedido, le dijeron que sus puntos valían la mitad. Era una humillación calculada, transmitida en vivo a nivel global. El presidente serbio acusaba a Australia de maltrato. El primer ministro australiano defendía su soberanía y Djokovic se convertía en la persona más buscada en Google. Por lo tanto, cuando 3 jueces federales desestimaron su apelación y fue escoltado a un avión para ser deportado, el mundo asumió que su marca estaba destruida. Había perdido la oportunidad de ganar su Grand Slam número 21 y, peor aún, había perdido la cara. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir. Mientras sus detractores celebraban su caída, Djokovic ya estaba ejecutando su próxima jugada, no en una cancha de tenis, sino en el mercado de valores. Apenas 4 días después de su deportación, se filtró una noticia que parecía una broma, una ironía demasiado perfecta para ser real. Novak Djokovic se había convertido en el accionista mayoritario con un 80% de participación de Quant Biores, una empresa biotecnológica danesa que desarrollaba un tratamiento contra el COVID-19. No era una vacuna, sino un medicamento. El hombre expulsado por no vacunarse se convertía en el principal inversor de una solución alternativa. Por lo tanto, el escándalo que debía hundirlo se convirtió en la plataforma de lanzamiento para su declaración de guerra empresarial. Demostró que no era una víctima, era una estratega que había anticipado el movimiento del tablero y había encontrado la manera de monetizar su propia crucifixión pública. Esta única inversión, nacida de su mayor humillación, es el momento que define todo su imperio y revela la mentalidad forjada no en las academias de tenis de élite, sino en los refugios antiaéreos de una Belgrado devastada por la guerra. Para entender al empresario, primero hay que entender al niño que a los 12 años practicaba su saque mientras las bombas de la OTAN caían sobre su ciudad. Cada sirena, cada noche en un sótano, no forjó miedo, sino una resiliencia de acero y una desconfianza hacia los sistemas establecidos. Su familia, como confesó su madre, recurrió a negocios ilegales para financiar su sueño, enseñándole desde el principio una lección vital. Las reglas son para quienes no tienen la astucia de rodearlas. Por lo tanto, cuando irrumpió en un circuito dominado por el duelo de caballeros entre Roger Federer y Rafael Nadal, no pidió permiso para unirse a la fiesta. Se autoproclamó su igual, un acto que el mundo del tenis consideró una arrogancia imperdonable. La prensa lo atacó, los aficionados lo abuchearon y sus propios compañeros, como Federer o Andy Roddick, lo acusaron de fingir lesiones para ganar. Pero cada ataque, cada abucheo, era una lección de mercado. Djokovic se dio cuenta de que la rivalidad perfecta entre Federer y Nadal ya tenía a sus héroes. Por lo tanto, solo quedaba un papel disponible, el del villano, y descubrió un secreto
secreto de la economía de la atención. El odio genera más interacción que el amor. Mientras Federer vendía elegancia y Nadal vendía humildad, Djokovic decidió vender controversia. Los patrocinadores al principio dudaron, pero pronto comprendieron que firmar con Djokovic no solo te daba a un campeón, sino al jugador que dominaba todos los titulares, todas las conversaciones, todos los debates. Su valor no estaba solo en sus victorias, sino en su capacidad para polarizar. Esta estrategia alcanzó su máxima expresión durante la pandemia. Organizó el Adria Tour, un evento de exhibición que ignoró todas las normas sanitarias. Las imágenes de tenistas de fiesta en clubes nocturnos mientras el mundo estaba confinado provocaron una indignación global cuando él y otros jugadores dieron positivo por COVID-19. Fue un desastre de relaciones públicas, pero para la marca Djokovic fue un éxito rotundo. Se convirtió en el atleta más mencionado del planeta durante semanas y su valor mediático se disparó. Las marcas entendieron la nueva regla del juego. Ser odiado es un riesgo, pero ser irrelevante es la muerte. Con esta mentalidad, su imperio empresarial se diversificó más allá de lo imaginable para un atleta. No se conformó con líneas de ropa, creó un ecosistema completo. Por lo tanto, lanzó Novak Café and Restaurant, una cadena operada por su familia que convertía la lealtad de sus fans en ingresos directos. No solo promocionó bebidas, compró un viñedo de 6 hectáreas en Serbia y tras 7 años de perfeccionamiento silencioso, lanzó sus propios vinos premium, Djokovic Chardonnay y Syrah. Su tío enmarcó la venta de forma brillante. El vino no es un licor duro, es sagrado. Por lo tanto, podía vender alcohol sin manchar su imagen de atleta saludable. Creó una línea de productos nutricionales, Djokolife, capitalizando su famosa dieta sin gluten. Cada negocio no era un proyecto aislado, sino un capítulo de la historia que él mismo escribía y controlaba. Su cartera de bienes raíces demuestra la misma astucia estratégica. Posee propiedades en los mercados más seguros del mundo, Nueva York, Miami, Mónaco, pero su base de operaciones es una mansión de 11.2 millones de euros en Marbella, España, una elección que le ofrece un clima ideal para entrenar y, sobre todo, ventajas fiscales significativas. La casa, rediseñada bajo los principios del Feng Shui, no es solo un hogar, es el centro de mando de un imperio global. Por lo tanto, mientras su carrera en la cancha tiene una fecha de caducidad, sus flujos de ingresos están diseñados para ser generacionales. Esta visión a largo plazo lo llevó a invertir en el club de fútbol francés Le Mans FC, siguiendo el modelo de Ryan Reynolds con el Wrexham. Vio que poseer un equipo de fútbol no solo era una inversión, sino una forma de expandir su marca a una audiencia completamente nueva y masiva. Incluso su filantropía es estratégicamente brillante. La Fundación Novak Djokovic ha construido 50 escuelas en Serbia. Esto, por un lado, genera una inmensa buena voluntad y crea una narrativa compleja que desequilibra a sus críticos. Pero por otro lado, es una inversión social a largo plazo. Los miles de niños que se benefician de su ayuda crecerán viendo a Djokovic como un héroe nacional, creando una base de consumidores leales para toda la vida. Es un ciclo perfecto de generosidad y creación de marca. Así que cuando regresó a Australia en 2023, después de que el gobierno le levantara la prohibición de entrada, no volvió como un paria, sino como el protagonista del evento más esperado del año. Las audiencias batieron récords. Su victoria en el torneo fue la validación definitiva de su estrategia. Había convertido la humillación en una saga de redención que generó un valor publicitario estimado en más de 100 millones de dólares. Ganó el trofeo, pero lo que es más importante, ganó la guerra narrativa. Demostró que puedes ser expulsado del sistema, pero si eres lo suficientemente inteligente, puedes terminar siendo su dueño. La historia de Djokovic no es solo la de un atleta que acumuló una fortuna. Es un reflejo de un cambio sísmico en el poder. Demuestra que, en nuestra era, la influencia real no proviene de la aprobación de las masas, sino de la capacidad de controlar tu propia historia, de convertir cada ataque en combustible
combustible y cada crisis en una oportunidad de negocio. Su imperio de 240 millones de dólares fue construido sobre los abucheos de la multitud y las críticas de la prensa. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es si Djokovic es un héroe o un villano. La verdadera pregunta es, ¿qué nos dice su éxito sobre el sistema en el que vivimos? Su habilidad para manipular las reglas del juego a su favor es una prueba de su genialidad, pero también podría ser un síntoma de un problema mucho más profundo que afecta a todo el deporte. Como vimos en este video sobre la corrupción en el tenis, el sistema está roto. ¿Qué pasa cuando la integridad del juego mismo está en venta?